¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en la FIL platicando, o vamos a platicar con Carla sobre este libro que, pues, me imagino que ha sido un proceso catártico, doloroso, pero al mismo tiempo de mucha luz para que sirva como para presente para otras personas que estén pasando por situaciones similares, ¿no? Cuéntame cómo ha sido justo ese proceso de presentar un libro como este, ¿no? La verdad ha sido tremendo, pero como bien dices, la verdad recibimos tantísimos mensajes, y digo recibimos porque lo recibimos mis compañeras, Ali, mi compañera Liliana, mis hermanas, recibimos tantos mensajes de tanta gente que nos dice, ánimo, ustedes nos están representando a tantas mujeres, a tantas personas, hombres también, sabemos que no son tantos como el número de mujeres, pero muchos hombres, muchos jóvenes me escriben también y me dicen, se identifican con muchas cosas. Por ejemplo, me han escrito muchos jóvenes o mamás o mujeres que pertenecen a grupos, o pertenecieron más bien a grupos que pudiéramos considerar sectas, principalmente de tipo religioso, donde han vivido cosas terribles, donde el dejar estos grupos les ha costado muchísimo, donde los han atacado, donde los han lastimado por decir la verdad, por ya no pertenecer a este grupo al que pertenecían, y cómo siguen teniendo tanto miedo y se identifican mucho con nosotros al entender, pues, el miedo que te da el romper el silencio, porque temes a las represalias, temes a ataques, difamación, no sabes qué te van a hacer por estar pues contando la verdad. Y entonces eso nos llena de esperanza, y nos damos cuenta que si bien hay un sector que no está informado y no sabe si sí, si no, si quién sabe, y no le interesa informarse más que lo que está por encimita, hay otro sector que a fuerza quiere creer la otra versión, pero hay otro sector muy bello que quiere escucharnos, que nos ha estado escuchando y que nos ha estado dando la oportunidad de ser también su voz, ¿no? De ser la voz de todas esas personas que no han podido traspasar esa barrera del silencio, claro, y que entienden perfectamente bien lo mucho que cuesta, ¿no? Claro, porque luego también pasa que justo hay como medias verdades, ¿no? Y solamente nos quedamos con esas y no buscamos la totalidad de todo. Y creo que este es un buen documento que complementa ese rompecabezas que se ha desarrollado durante todos estos años. Y sobre todo que habló de la historia de más de 11 víctimas, en las cuales hoy estamos unidas, y que pues no se trata de, ay, a ver si le creo a Carla, se trata de a ver si le quieres creer a 11 víctimas. A lo mejor tú dices, no, yo no le creo a 11 víctimas, todas están locas, malas y tontas y lo que tú quieras. Pero a lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor en lugar de creerle a los probables responsables, a lo mejor en esta ocasión se me ocurre ver qué dicen las víctimas, ¿no? Y qué han dicho desde hace 26 años, porque aquí está relatado no lo que decimos hoy, lo que dijimos hace 26 años y que está en el expediente judicial, ¿no? Claro, ¿cuál fue justo el detonante para que se publicara en esta ocasión, bueno, o que saliera a la luz en este momento este libro? Fíjate que yo empecé a estudiar el expediente, o sea, yo tengo 12 años como activista contra la trata de personas, después me hice abogada, después empecé a estudiar el expediente y empecé a hacer resúmenes, empecé a hacer tablas, mapas mentales, porque yo quería armar el rompecabezas preciso en mi propia cabeza para mí. Cuando me di cuenta ya tenía pues un proyecto armado, digamos, sin querer, y de verdad de manera totalmente milagrosa. Ahorita les estaba platicando, porque así de increíble como suena, yo le dije a una amiga, le dije que tiene un libro muy bonito, muy tremendo, en Penguin Random House también. Yo le dije, oye, no sé cómo o sea, mira, tengo esto, yo no sé cómo le tendría yo que hacer, le tendría que hablar a un editor primero que me ayude como a darle, pues, como un diseño, o cómo lo mandaría yo a una editorial. O sea, no tenía ni idea, ¿no? O sea, nada más le pregunté y me dijo, ay, mira, te voy a presentar a quien me ayudó a hacer el diseño editorial de mi libro. Entonces lo veo, pero fíjate nada más como de verdad Dios abrió los caminos. Resulta que ese editor ya era director editorial de Penguin, y yo no lo sabía. Yo lo vi y me puse a platicar así, le dije, oye, mira, es que tengo este proyecto, y entonces, y me dice, lo hacemos. Y yo dije, ¿cómo que lo hacemos? O sea, yo no sabía que él ya era o sea, era un director independiente, claro, con el que yo estaba, digo, un editor, de repente me dice, pues yo soy director editorial en Penguin, y yo,
No, porque, o sea, no tuve que hacer ningún esfuerzo, todo salió así maravillosamente y me han tratado de maravilla además porque es un proceso muy, muy difícil porque pues yo he tenido que ser muy cuidadosa, proteger los derechos humanos de las víctimas, incluso proteger los derechos humanos de los probables responsables y hacer un documento que fuera muy profesional, ¿no? Entonces, pues lo hice y lo rehice y lo rehice y lo rehice y lo rehice y lo cuidé y lo cuidé y lo cuidé y lo cuidé. Y la verdad que pues estoy muy contenta porque creo que para quienes realmente quieran escucharnos van a poder tener una radiografía precisa de esto que es verdaderamente un caso criminal, ¿no? Claro. ¿Y qué tan pesado es esta responsabilidad de no solo hablar de tu caso, de tu testimonio, sino el de otras víctimas, ¿no? Es una responsabilidad grande, por eso los nombres están parcialmente cubiertos, aunque todos los testimonios son públicos, o sea, no voy a decir nada que no hayan dicho, pero yo de todos modos cuidé sus nombres de esa manera. También hay, cuando hablo de cosas muy específicas, incluso borro los nombres y digo víctima de 15 años, víctima de 16 años, y apenas te digo algo, si a alguien se le hace crudo el libro, quiero decirles que apenas fue una sombra de lo que hay. Porque si yo ponía, eh, podría hacerlo, porque por ejemplo una de las sobrevivientes que se llama Liliana Regueiro, ella hizo un podcast porque quedó muy lastimada como todas nosotras con la bioserie del 2023, ella soy yo, no sé qué. Y entonces dijo, no, yo voy a contar las cosas como realmente sucedieron. Entonces hace un podcast y ella lo hace así, lo desmenuza muy crudamente. Yo no lo, y me parece perfecto y todas se lo aplaudimos. Yo tuve mucho miedo de hacerlo tan crudo porque no quería de alguna manera que alguien pudiera sentirse lastimada, porque realmente hay momentos tan crudos, tan dolorosos, tan revictimizantes, que digo, Dios mío, puse apenas lo preciso y aún así es muy revelador. Claro. En ese sentido también entiendo que navegaste o indagaste en más de 1,000 toneladas de documentos. Una tonelada de documentos que, híjole, obviamente hay de todo. Mira, lo que revela esto es que al haber una tonelada de fojas, es que realmente antes de que llegara el último juez que decidió hacer lo que se le diera la gana, hubo una investigación muy grande. Solamente que al juez, el tercer juez, porque los otros dos misteriosamente tuvieron que irse, ¿verdad? Del caso, una cosa muy misteriosa. Entonces llega el último juez y él decide que esas toneladas de fojas no significan nada, no hay pruebas y decide 2 absoluciones y una sentencia condenatoria con la mínima, ¿no? Y además a este hombre decide dejarlo ir con una fianza que jamás se puede ejecutar, no se le da reparación a la víctima, pero él de todos modos se puede ir a su casa sin ningún problema, a pesar de que hay una tonelada de documentos de investigación y además 11 víctimas que declararon hechos tremendos, ¿no? Entonces, es importante el número de páginas porque es importante entender que sí hubo una investigación, solamente que el juez yo creo que no quiso leerlo, yo creo que dijo, ¿a qué lo leo? Bueno, sería su obligación, ¿no? Pero yo creo que andaba ocupado en otras cosas. Pero entiendo que este libro, ahora que sale, también está desencadenando cosas, ¿no? Estaba por ahí leyendo unos artículos donde ustedes planean o están yendo o quieren ir a un organismo interamericano para levantar, o sea, una denuncia, un expediente. ¿Cómo funciona esto? Que tú me lo expliques o se lo expliques a la gente. Claro, es una queja que ya lo presentamos el 8 de marzo de este año. La presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 10 víctimas y más de 10 familiares de las víctimas. Lo presentamos. Este organismo se llama Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo revisa el caso y si lo decide, lo lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte, México puede ser sentenciado culpable o no, por supuesto,
de las omisiones en este caso, ¿no? Nosotros obviamente estamos presentando no solamente lo que ocurrió en Chihuahua, donde claramente, o sea, no es que a Carla se le ocurrió salir a decir un discurso, tan lo tenemos perfectamente establecido que lo tenemos en un organismo internacional con todos los elementos probatorios de cómo se llevaron a cabo omisiones brutales por parte de la autoridad judicial, pero además las primeras denuncias fueron en el año 1996 por parte de mi compañera Linda Hernández y Guadalupe Carrasco, y también la autoridad en ese entonces del Distrito Federal decidió cerrar el expediente. Fíjate, pasa algo muy curioso. Nunca se presenta Sergio a declarar, nunca, solo se presentan Gloria y Mari. Ellas dicen que las declaraciones de mis compañeras Aline y Guadalupe son temerarias, falaces e infundadas, las dos contestan lo mismo. Y tú podrás decir, Carla, yo no le creo a Aline, a Guadalupe, no le creo. Yo le creo a Gloria y a Mari. Ok, perfecto. El punto no es ese. El punto es por qué no investigaron. Nosotras seguíamos privadas de nuestra libertad y no nos buscaron. Oye, ¿por qué decidiste creerle a Sergio, a Gloria y a Mari que no estábamos privadas de nuestra libertad y decidiste no creerle a las otras chicas sin siquiera habernos buscado? O haber buscado a nuestros papás. Oiga, señor, ¿usted sabe dónde está su hija? Pues con Gloria Trevi. ¿En dónde? No sé. ¿La puede localizar? No. Ok, vamos a investigar si su hija está bien. No lo hacen y cierran el caso y dan por buenos los dichos de Gloria y de Mari. Y vuelvo a lo mismo. No se trata de si te creo a ti o no te creo a ella. El punto es porque la autoridad no hizo su obligación de verificar que nosotras no estuviéramos explotadas y privadas de nuestra libertad, como Aline y Guadalupe estaban informando. Fíjate nada más que tremendo, ¿no? ¿Y en qué proceso va todo esto? Bueno, es un proceso que es largo y es complejo, y apenas entró el 8 de marzo. Y además, otra razón por la que se está alargando un poquito es porque se siguen sumando víctimas. Entonces estamos agregando los expedientes de las nuevas víctimas que están sumándose al expediente, ¿no? Claro. Y durante el proceso de este libro, ¿te sentiste como vulnerada o amenazada, amedrentada? ¿Sucedió algo que te haya puesto como en alerta? Bueno, ahorita mismo están sucediendo muchas cosas porque la gente que rodea, presumo que bajo las indicaciones de Gloria y su esposo, o no lo sé, pero toda la gente que la rodea y la apoya, al igual que gente que rodea y apoya a María Raquenel y su esposo, pues directamente nos han atacado, nos han difamado, nos están tratando de separar a las chicas a toda costa, están tratando de silenciar a cualquier medio que nos esté apoyando, que nos esté dando voz. Nos han mandado decir que esto es una guerra y que nos van a destruir. Entonces, pues no sabemos realmente hasta qué niveles piensan llegar, ¿no? Pero bueno, ha sido muy duro estar en silencio y ver cómo hablan y hablan y hablan tantas cosas. Pero creo que este era el momento. O sea, si nosotras seguíamos en silencio, ¿hasta cuándo? Claro. O sea, ¿hasta cuándo? Claro. Uno tiene que alzar la voz, si no, nadie lo hará por ti, ¿no? ¿Hasta cuándo podíamos aguantar? Claro. También preguntarte si esta experiencia que tú viviste hace 26 años, la sobrellevas de esta manera, siendo esta voz, esta persona que habla, o no se termina de superar nunca, ¿no? No, yo creo que no se termina de superar nunca, sobre todo cuando te siguen atacando, cuando te siguen difamando, cuando te siguen humillando públicamente, cuando te siguen amenazando de tantas maneras. Pero bueno, mira, yo he aprendido a veces cuando me agobio, trato de ver. Yo realmente tengo muchas bendiciones en mi vida, tengo una vida muy bonita. Lo único que tengo que me agobia es esta parte de mi vida que he tenido que enfrentar. Yo digo, a lo mejor es un ejercicio extraño, pero yo digo, mira, yo sé que todo el mundo lleva una carga. Seguramente tú llevas una carga en tu vida donde dices, tengo todas estas cosas buenas, pero estas son muy duras para mí de llevar. Entonces, tal vez la carga que nosotros llevamos es muy pública, es muy dolorosa porque han sido tantos años, pero trato de enfocarme en todas las cosas buenas que tengo, que realmente tengo tantas bendiciones en mi vida. Tengo un esposo que ha sido muy bueno conmigo,
tengo una hija que adoro, tengo unos padres que adoro, una familia que adoro, tengo amigos, tengo tantas cosas bellas. Entonces, siento que este fue mi destino y todos estamos cargando con algo. Esto es lo que me tocó cargar a mí, pero lo voy a llevar con toda la entereza, todo el tiempo que dure, que yo creo que va a ser para siempre. Con mucho arrojo también, porque se necesita mucha valentía para hacer lo que estás haciendo. Sí, tristemente, fíjate, es muy triste tener que ser valiente. Claro. No se lo deseo a nadie, la verdad. Pero ahora que ya está este libro, me imagino que también abre la puerta a otras cosas, ¿no? No sé, otras maneras de comunicar esto, o de momento solo es el libro. Tenemos un podcast, mi compañera Aline Hernández y yo, que abrimos hace aproximadamente 2 meses. Se llama Alíneate y abre tus alas. Un poco el juego con su nombre, Aline, y Alas Abiertas, que es mi fundación. Entonces estamos muy contentas porque pues hemos tenido muchos invitados. Digo, apenas llevamos 2 meses, pero la verdad que ha estado muy padre porque hemos tenido algunas otras de las sobrevivientes, como a Liliana, como a Marlene, como a mi hermana Carola, como a Lupita. Hemos tenido especialistas, que nos ayudan a seguir sanando, a seguir creciendo, y que ha sido muy bonito porque también hemos podido conocer toda esta parte de gente que nos arropa muchísimo, que nos escucha, que nos quiere, y eso pues nos da fuerza finalmente, ¿no? Entonces la gente también se puede acercar a tu fundación, o me imagino buscarte en redes sociales como para, no sé, compartir su experiencia o buscar ayuda también. Sí, mira, nosotros en realidad en Alas Abiertas estamos más enfocados en el área de acompañamiento. Les hemos dado acompañamiento dental, acompañamiento médico, hemos apoyado en temas, digo, a lo largo de los años han sido muchas cosas diferentes, porque generalmente las víctimas es un... digamos, un traje a mano, ¿no? Tú no necesitas lo mismo que lo que necesita la otra chica, ¿no? Hay una chica, por ejemplo, a la que le ayudamos con su injerto capilar porque estaba viviendo en una situación de explotación laboral y trabajos forzados donde la tenían planchando todo el día, y entonces tenía sus piernitas llenas de varices, ¿no? Incluso estaba encadenada. Entonces le ayudamos a través de nuestros amigos, literalmente mis amigos, así, o sea que yo le pido ayuda a amigos, le ayudaron a recuperarse sus piernas, le ayudaron a hacerle su injerto capilar porque le arrancaban el cabello así, y luego encima de los hoyos que le hacían le ponían la plancha encima de su cabecita, y entonces sus folículos se le empezaron a cerrar. Es un procedimiento que pues, fue muy complicado. Entonces esas son algunas de las cosas que hacemos. Hemos trabajado mucho también en apoyar y capacitar a autoridades, que la verdad también decir que este año lo dejé de hacer mucho porque me dio una profunda decepción ver cómo las autoridades también siempre se venden al mejor postor, ¿no? Recordar que se venden al mejor postor, ¿no? Ha sido una batalla difícil, no solo por mi caso, sino porque veo que se repite con otras víctimas, ¿no? Que las autoridades siguen siendo igual y que no cambian. Eso es verdad, pero bueno, por lo pronto está la voz tuya y la de mucha gente que también se suma justo pues a hacer la diferencia o el cambio, ¿no? Sí, muchísimas gracias a toda la gente que ha tenido esa amabilidad, ese cariño, esa sensibilidad para por lo menos permitirnos contar nuestra historia y permitirnos darnos la oportunidad de ser escuchadas, ¿no? Perfecto, Carla, pues te agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias. Y nos vemos pronto.